Hoy no va a haber memes, hoy no va a haber risas. Hoy vengo a hablar de una de las historias más polémicas relacionadas con la Iglesia en este último siglo. Aloha, ¿qué tal, gente? Espero que estéis todos bien y que estéis preparados, de acuerdo, para adentraros de lleno en esta historia que a mí la verdad es que descubrir la verdadera historia me ha causado más de un escalofrío e incomodidad, ¿no? Hace tiempo yo vi la película del exorcismo de Emily Rose y se decía que estaba basado en hechos reales, pero no conocía el caso hasta hace poco que lo descubrí, que obviamente la víctima, no la responsable de que esta película exista, es Anneliese Michel. Y wow, o sea, saber por lo que pasó esa chica, a diferencia de la película solo es que es la punta del iceberg de todo lo que tuvo que padecer la pequeña. Entonces aquí lo que quiero hacer es comparar película e historia, y vamos a ver que es que la película está muy blanqueada, y vamos a ver también mucho la influencia de la Iglesia en esta historia para que ellos se vean como los héroes y la ciencia en más de una ocasión se vea como el villano, cosa que no me parece nada correcta para abarcar este tema. En la película, desde el minuto 1 te están forzando a que estés a favor de la Iglesia y haciéndote ver que todo es obra del diablo, que la ciencia ha tenido la culpa y que la Iglesia eran los salvadores, ¿de acuerdo? Y es algo que me toca mucho las narices, porque cuando estudias el caso, cuando ves el verdadero caso de Anneliese, en ese momento te da rabia de que hayan decidido ir por este camino en vez de explicar y dar la cara y afrontar la responsabilidad de lo que fue la gravedad del asunto de una manera mucho más honrada, porque siento que para mí esto no es nada honrado. Después de ver la película, a mí me jode que hayan tomado esta decisión, pero bueno, como digo, la Iglesia en estos casos que quiere es blanquear su imagen. Para empezar, de acuerdo, o sea, la película, digamos que empieza y se relata como si hubieran sucedido los acontecimientos en 2005, año en que se estrenó la película. Pero nada más lejos de la realidad, ya que Anneliese nació en 1952 en Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que en la película, Emily y Anneliese, ambas vienen de familias muy devotas y muy católicas. Entonces yo creo que parte de la gravedad del asunto fue que la propia familia, siento, y mucha gente lo cree igual que yo, que condenó a su hija al ser tan creyentes en el nombre de Dios. De hecho, la película comienza con el juicio al padre Richard Moore, ¿no?, por homicidio, ¿de acuerdo?, al haber intervenido por parte de la familia al llamarle a él y haber dejado de lado el tema de la ciencia, ¿no?, culpando principalmente a la ciencia de que el exorcismo no hubiera funcionado como debía funcionar. De hecho, en más de una ocasión hay un momento en el que se acusa de que los médicos, al haberle recetado un medicamento que existe que se llama Gambutrol, ¿vale?, que lo que hace es adormecer algunas partes de nuestro cerebro para gente que tiene trastornos o enfermedades mentales, esto causó que estas partes no estuvieran activadas, ¿de acuerdo?, y entonces el exorcismo falló, ¿vale? Esto te lo explican en la propia película, me parece increíble porque se nota mucho la influencia de la Iglesia detrás de esta historia, porque obviamente la Iglesia lo que busca es que sean los héroes, ¿no?, los que ellos tenían la respuesta, y en este caso la ciencia es la que tiene la culpa de que esto no haya funcionado, ¿no? La película se encarga mucho de eso, principalmente imagino que porque al final es un film de terror, ¿no?, y la presencia del diablo es como que es lo que da más miedo, es lo que tiene que estar ahí presente, ¿vale? Pero a la vez se nota, ¿no?, como que ellos se quieren lavar un poco las manos de esta historia y pretenden echarle toda la culpa a la ciencia, y es por ello que Emily no fue salvada, al igual que en su momento Anneliese tampoco pudo serlo. Dicho esto, también quiero decir, ¿vale?, que no es que esté 100% en contra de la Iglesia. De hecho, creo que ambas partes tuvieron parte de su responsabilidad de que Anneliese acabase como acabó, ¿de acuerdo?, en todo momento. Y lo que vuelvo a decir antes, la película te presenta a Emily en 2005 y a Anneliese en 1952, ¿de acuerdo? Ambas venían de familias católicas, pero también el tema del tiempo es muy importante, porque es que 1952 es una edad muy joven, muy temprana, después, encima en Alemania, después de haber padecido la Segunda Guerra Mundial, por lo que la fe y la Iglesia estaba muchísimo más encima de lo normal, ¿no?, ya que la ciencia en parte había hecho todo lo que había hecho junto con
Hitler, etcétera, etcétera. Pero bueno, tanto en la película como en la historia, ¿de acuerdo? Te presentan a Emily, Annalise, ¿vale? Como una chica risueña, una chica joven con aspiración y con querer crecer en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, a Emily, ¿de acuerdo? Le empiezan a ocurrir cosas extrañas cuando ésta comienza la universidad, por lo que podemos entender que Emily tendría unos 18 años, ¿vale? Y el transcurso desde que le comienzan a pasar cosas hasta su fallecimiento debería ser alrededor de unos 6 meses, y eso es relativamente poco si lo comparamos con la historia de verdad de Annelise. O sea, Annelise, sus primeros síntomas, ¿de acuerdo?, fueron a partir de los 16 años, ¿no? Empezó a tener comportamientos de convulsiones y espasmos, lo que le diagnosticaron epilepsia, ¿vale? Pero es que su fallecimiento, ¿no?, desde el inicio de estas cosas hasta su fallecimiento pasaron 7 años. 7 años. O sea, murió con 23 años y ya te puedo asegurar yo que esos 7 años para esa joven sí que parecía que estaba viviendo en el infierno. Como decía, de acuerdo, Annelise a sus 16 años, de acuerdo, comenzó un tratamiento y se la ingresó en el hospital psiquiátrico de Würzburg, ¿no?, Alemania. En lo que pasó ahí 4 años de su vida. 4 años en los que tuvo que olvidarse de lo que era la vida de una chica joven de su edad, en los que se tuvo que olvidar de sus sueños, de ir a la universidad, de avanzar, y en los que obviamente cayó en una gran depresión. O sea, imaginaos una niña de 16 años, porque es que es una niña todavía, ingresada en un hospital psiquiátrico, y más en esa época en la que no todos los métodos eran los mejores. Por eso digo que la ciencia también creo que tiene gran parte de responsabilidad, y en los que al final también incluso se le llegó a diagnosticar esquizofrenia, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo allí, después de 4 años, ¿de acuerdo?, al final decidieron darle el alta y llevársela a casa. En este transcurso pasa bastante tiempo en el que está en casa, y claro, la familia, ¿de acuerdo?, comienza a notar, al menos ellos dicen eso, como que Annelise, todo lo que son objetos o símbolos religiosos, sean por ejemplo crucifijos, rosarios, alguna estampa, ¿vale?, todo eso como que lo repudia, ¿de acuerdo? Como que le da asco, como que no quiere estar cerca de ello, y joder, la familia es ultra católica, por lo que imagino que la casa tenía que estar llena de estas cosas, ¿vale? Eso junto a que decían que podía estar días gritando sin parar, que la niña podía estar días gritando sin parar, porque aquí ya, vamos a adentrar, aquí ya tiene 20 años, ¿de acuerdo? Después de 4 años tiene ya 20 años la chica, y pues está días gritando. E incluso hay una escena en la película, ¿de acuerdo?, que esto es real, ¿no?, que se la ve que está comiendo insectos, ¿vale? Esta escena sale en la película y esto es real. Pero ya no solo eso, sino que también se decía que se bebía su propia orina. O sea, puedo entender desde el desconocimiento de parte de la familia que creyeran de verdad que su hija estaba poseída, que no lo sabemos todavía, pero puedo entenderlo perfectamente viendo todo eso y viendo como que el tratamiento médico no había funcionado en 4 años ingresada en el hospital psiquiátrico. Es más, parecía que hubiera vuelto peor. Pero también te digo, o sea, sabiendo cómo era la época, ¿quién te dice que lo que hicieron no fue joder más el estado mental de Annelise? O sea, estamos hablando de una época entre los 60, 70, donde más de una vez a la gente de hospitales psiquiátricos los usaban como conejillos de indias, les daban pastillas fuera de lo legal, ¿de acuerdo? Porque esto es una realidad, o sea, el tema de los medicamentos y todo, pues tenía que ser ahí una especie de fiesta, sin decirlo de mala manera, ¿de acuerdo? Y seguramente en más de un momento a la pobre chica le hicieron pruebas, bueno, más pruebas, le hicieron sesiones de electroshock. Es que estoy segurísimo de que la niña padeció y sufrió sesiones de electroshock, cosa que lleva tu cuerpo al límite. Y yo siento sinceramente que todo eso, lo único que hizo fue joder y perjudicar muchísimo más a la chica, a la cría. Y aquí creo que para mí los padres tomaron una buena o mala decisión, porque como he dicho, la ciencia, ¿de acuerdo?, y más en esa época, lo que hacían era experimentar mucho con pacientes con trastornos mentales. Por lo que la familia decidió dejar de suministrarle la medicina, ¿de acuerdo? Entonces pasaron muchos meses, 11 meses en total, y veían que el estado de su hija lo que hacía era empeorar, por lo que, como decía, creyeron que estaba poseída, y más viendo
supuestamente ese tipo de actitudes, por ejemplo, la negación hacia objetos religiosos por parte de la chica. Entonces decidieron acudir a la iglesia. ¿Vale? Entonces los responsables de estos eran dos sacerdotes, se llamaban Ernest y Arnold, ¿de acuerdo? Ernest la diagnosticó, ¿de acuerdo? Con que estaba poseída por el demonio, uno o dos, no daba igual, pero estaba poseída, y entonces Arnold era el encargado de realizar el exorcismo, ¿de acuerdo? Fue duro, ¿vale? En la película se ve como que una o dos intervenciones y poco más, o tres. Y aquí no fue así. Aquí no fue así. Aquí fueron 9 meses, ¿de acuerdo? 9 meses de las que hubo un total de 67 intervenciones de rito de exorcismo. 67, en los que encadenaban, no ataban, no, encadenaban a Anneliese en una silla. Cada rito, cada sesión duraba 4 horas en las que no podía dormir, no podía comer y no podía beber nada, encadenada a la silla. ¿De acuerdo? O sea, es muy heavy. Son muchas horas, en 9 meses, 67 intervenciones. O sea, es que el nivel de tortura que padeció la cría, o sea, no puedo poner fotos, porque no sé si YouTube me va a censurar o me va a tirar el vídeo, pero es muy fácil buscar en Google este caso, y mucha gente seguramente lo conocerá, y ver las fotos del antes y el después de la niña. El nivel de tortura que sufrió, porque también deshidratación, anemia, entre otras muchas cosas, no era ni medio normal. No era ni medio normal lo que estaban haciendo con esa niña. De hecho, algo que me sorprendió, y yo pensaba que era fake, ¿vale? Que era un bulo, algo de una sola página, pero coincidían muchas páginas en las que he buscado, que es que los sacerdotes dijeron que la niña estaba poseída por 5 demonios, ¿vale? Dentro de la niña había 5 demonios, en los que pues estaba Lucifer, estaba Nerón, estaba Caín, estaba Judas y Hitler. Hitler, o sea, yo cuando leí lo de Hitler, yo pensé que me estaban tomando el pelo, porque digo, a ver, los otros de acuerdo pertenecen a nombres de la Biblia, pero Hitler, o sea, ¿en qué momento? O sea, aparte del diagnóstico, es que te ha poseído Hitler, y, a ver, o sea, no lo sé, no lo sabemos, no lo sabemos, de acuerdo, pero sí que hubo muchas horas de intervenciones, unas 47 horas o más de grabaciones, ¿de acuerdo? Para poder documentar el caso, y como he dicho, aquí nadie sabe si eran enfermedades mentales o si de verdad Anneliese estaba poseída, pero sí que me gustaría compartir con vosotros las grabaciones, ¿de acuerdo? Porque parte de las grabaciones duran muy poco, que le hicieron a la chica en unas intervenciones, porque la verdad es que dan escalofríos y te da a creer de verdad que esa niña estaba sufriendo algo más sobrenatural. Vale, aquí ahora mismo vamos a ver, de acuerdo, un vídeo en el que al principio van a hablar de Anneliese, va a hablar ella con su voz normal, y luego vamos a poder ver, bueno, más bien escuchar de primera mano el cambio de voces de los supuestos demonios que están dentro de la niña. La verdad es que da escalofríos, o sea, pensar que esto es real, esto no es ninguna peli, ni es ningún montaje, es Anneliese en unos estados más críticos a nivel de salud mental y de todo. O sea, vamos a escucharlo. O sea, como dicen, esta es la voz normal de Anneliese. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Otra gran diferencia, ¿no? Que esto sucedió en Alemania y bueno, pues Estados Unidos se lo llevó a su terreno, y Emilia es de Estados Unidos, pero esto sucedió en Alemania. Vale. Las voces de los 6 demonios que la habían poseído, 6, o sea, había entendido que eran 5, pero Hitler, o sea, empezamos Hitler. Y ya podemos ver aquí a Anneliese. No sé si voy a poder poner... Es la misma persona. No sé si voy a poder poner estas imágenes en YouTube, no lo sé, pero es la misma persona. O sea, ahora Caín, ¿no? Quien mató a Abel.
Dudo mucho que pueda poner esto en YouTube. Pero esto es real. O sea, esto es real y hasta los gatos se están poniendo nerviosos, o sea... Nerón, ahora viene Nerón. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Claro, lo que más impactó, de acuerdo, es que la chica podía hablar diferentes idiomas. O sea, no... Estos idiomas ella no lo sabía, por eso también se creyó que estaba poseída. Porque es que hablaba idiomas que nunca había estudiado. Perdona que me quede mudo, pero espera, voy a tener que parar. Perdona, vale, que me quede mudo, pero... No sé si quiero continuar escuchando, sinceramente. No he escuchado el vídeo entero en ningún momento. Y tampoco tengo ganas de seguir porque es duro y no sé, no me acaba de molar. Me da muy mal cuerpo, ¿de acuerdo? No sé si algún día yo sería capaz de analizar esto. Pero a mí ahora mismo me da un mal cuerpo que te cagas, y pensar que es la misma chica de la que estamos hablando, la misma chica a la que hemos escuchado hablar antes, ¿de acuerdo? Y que ahora esté sufriendo esto y que esté padeciendo esto, es muy heavy. Volviendo a la película, ¿de acuerdo? Algo que me toca mucho las narices, como estaba diciendo antes, es que en la película, ¿de acuerdo? Quieren poner a Emily, ¿vale? Como una santa, ¿no? Que puede llegar a ser santa, ¿no? Dice el cura y todo esto, y no siento que fuera así, siento que es una víctima. De hecho, en la película, ¿de acuerdo? Solo es acusado el sacerdote, Richard Moore, los padres y eso no están acusados, solo él, y se le acusa, ¿de acuerdo? El jurado le acusa como culpable, ¿vale? Por homicidio negligente, ¿de acuerdo? Y en la película se dice una frase que es como, es culpable, pero ya ha sufrido suficiente. ¿Vale? En la historia no pasa eso. En la historia, esta frase se la dicen a los padres de Anneliese, ¿de acuerdo? Que ya ha sufrido suficiente. Ya ha sufrido suficiente, pero ellos tomaron la decisión de que su hija padeciera esto durante 9 meses. O sea, 9 meses. Es que me parece una locura. O sea, me parece una locura porque estás viendo en 9 meses que tu hija no mejora, que tu hija se está literalmente muriendo lentamente, está perdiendo mucho peso, y aún así tuvieron los huevos de decir, la madre al menos, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Los sacerdotes que intervinieron en los exorcismos y ritos de Anneliese, ¿de acuerdo? Ernest y Arnold, estuvieron condenados a 3 años de libertad condicional. ¿Vale? Estuvieron condenados a 3 años de libertad condicional, pero es muy heavy, ¿de acuerdo? De que los padres, o sea, qué tan ciegos estaban, qué tan ciega era su fe, que de verdad creyeron que estaban haciendo un bien y ¿de acuerdo? No sentir ningún tipo de culpa en ningún momento y decir que no se arrepienten de haber llevado a su hija a tal extremo que cuando falleció el 1 de julio de 1976 pesaba solo 30 kilos y murió por deshidratación e inhalación. O sea, estaba hecha la pobre mierda, porque es que estaba, básicamente era un cadáver andante, y tienen los huevazos de decir que no te arrepientes. Es muy heavy. O sea, es una historia que me da rabia. O sea, más que miedo, que aunque sí que es verdad que, por ejemplo, ahora que hemos escuchado los audios te da un escalofrío muy grande, me da rabia. Me da rabia porque aunque el Vaticano y la Iglesia tomó represalias, en plan, ahora todos los sacerdotes que quieran estudiar el tema de exorcismos también tienen que estudiar enfermedades mentales en la medicina, vale, está muy bien, pero aún así, que también por parte del jurado, que ya han sufrido suficiente. Por eso digo, la época en la que se hizo esto era una época en la que la fe era más importante que la ciencia, la fe ciega, porque sinceramente a mí me viene
y me dice eso, no me arrepiento de haber llevado a mi hija hasta este extremo y decir también, ahora mi hija podrá descansar en paz, o sea, en serio, podrá descansar en paz, no es de buen padre, no es de buenos padres, ¿de acuerdo? Es una falta de raciocinio muy grande y encima que se les tolere como pobrecitos ya han sufrido suficiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, que esta historia os haya llegado. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Cómo os sentís a nivel de moral? Ya no solo si fue posesión, si fue un caso de enfermedades mentales, sino a nivel de moralidad, el cómo los padres trataron todo esto, el cómo la iglesia trató todo esto y cómo la propia ciencia también trató esto. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que querréis decir? Me encantaría verlo en los comentarios porque es un caso que divide mucho a la gente y cada uno tiene una opinión. Esta es la mía, ¿de acuerdo? Nadie sabe si estuvo de 100% poseída, nadie sabe si fueron enfermedades mentales, pero lo que sí sé es que se llevó muy mal. Fue un caso que se llevó mal, fue un caso que se llevó a partir de la ignorancia y siento que eso es lo que más perjudicó y lo que llevó a Anneliese a su fatal destino de fallecer con tan solo 23 años. Y ya está, nada más que decir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.